reunión en la que usted viene, va a estar compartiendo el pastor Carlos Barreto junto con el Ministerio de Alabanza de la iglesia ya en Chía. En Chía. Bueno, lo invito para que, me dicen que digo muchas veces bueno, ¿sí es cierto o no? Sí. Bueno. Lo invito para que abra su Biblia, la tenga lista y vamos a recibir la palabra de Dios esta mañana. Aproveche, siéntese bien, ubíquese bien en su silla para poder estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Ya la tiene lista? ¿Ya está listo? Dígame, sí, tengo lista. Bien, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero recordarles lo que hemos venido estudiando en este tiempo, los anteriores domingos. Estamos hablando de una serie que nos muestra lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios y a qué se asemeja? Porque a veces tenemos imágenes distorsionadas sobre lo que es el reino de Dios y la intención de estas parábolas es llevarnos a ver qué es el reino de Dios en nuestra vida, qué debe producir en nosotros, tanto interno como externo. Hace 15 días estuvimos hablando sobre el reino de Dios es semejante a un rey que perdona y que lleva a que sus siervos perdonen. Es decir, que nosotros como hijos de Dios, como siervos, aprendemos a perdonar porque estamos en el reino de Dios. Sabemos perdonar, es una característica de los que hacen parte del reino de Dios. Los que no hacen parte del reino de Dios, ¿qué hacen? No perdonan, pero nosotros sí. Lo siguiente que vimos es que en el reino de Dios hay recompensas. ¿Cuántos creen eso? Que en el reino de Dios hay recompensas. En el reino de Dios hay recompensa. ¿Y quién da la recompensa? Dios. Y nos alegramos cuando Dios recompensa a otros de la misma manera, tal vez como nos bendice a nosotros. No miramos lo que otros reciben, nos alegramos de que Dios es justo y nos da a nosotros lo que nos ha prometido. El día de hoy quiero hablarte sobre la parábola del crecimiento que está en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. La parábola del crecimiento. Es una parábola bien cortica, así que muy seguramente vamos a terminar hoy temprano. Usted va a salir más temprano hoy. Pero espero que sea sustancioso para su vida y que podamos aprender y ser enseñados esta mañana de eso. Así que yo le invito a que le digamos a Dios que nos hable. Por favor, cierre sus ojitos, concéntrese y dígale a Dios conmigo: Señor, háblame, por favor. Quiero que tu espíritu me enseñe esta mañana, que tu espíritu me ministre, que tu espíritu ponga cada palabra que es dicha de la palabra de Dios, de la Biblia, en mi corazón y produzca fruto en mi vida. Dile al Señor conmigo: Señor, no quiero ser solamente oidor, quiero ser hacedor de tu palabra, por favor. Amén. Bien, parábola del crecimiento, Marcos capítulo 4. Leámosla juntos. Marcos 4, 26 dice: Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. ¿Cuántos entendieron lo que leyeron? Más o menos, pastor. ¿De qué está hablando? Me perdí. Quiero pedirle su atención y trate en estos minutos de no pensar en la olla que dejó en la casa, en el almuerzo, sino que trate de concentrarse y de pensar en lo que este pasaje dice, en lo que la Biblia nos enseña. Quiero darte el resumen de lo que habla estos cortos versículos, estos 3 versículos. ¿Sobre qué habla este pasaje? ¿Qué nos enseña esta parábola? Que el reino de Dios es como cuando un hombre esparce la semilla. No sabe qué es lo que pasa, él va, se acuesta a dormir, al otro día se levanta y pasa algo con la semilla. No sabe qué es, pero pasa algo con la semilla. Y la semilla pasa por un proceso que al final lleva a dar
un fruto. ¿Sobre qué te quiere hablar Dios? ¿Sobre qué te quiere hablar Jesús? Nos quiere hablar en esta mañana acerca de esta parábola. Quisiera decirte que los temas principales de esta parábola es acerca del crecimiento. Diga conmigo crecimiento. Y paciencia. Si puede anotarlo en su Biblia, ahí al ladito, escriba al lado de la parábola, seguramente tiene un título que dice parábola del crecimiento en su Biblia, escriba ahí al ladito crecimiento y paciencia. Es lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos. Mire que los discípulos de Jesús estaban esperando que el reino de Dios llegara así, con fuerza, invadiera y transformara el reino de Roma que estaba en ese momento. Entonces estaban así esperando que algo pasara. Como fueron enviados de dos en dos y querían que hubiera fruto, esperaban que el reino de Dios se viera más visible y que hubieran muchos más seguidores. Y Jesús da esta parábola para poder entender cómo funciona el reino de Dios. Por eso quiero hablarte primero acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es como tú y yo a veces pensamos que es. Les decía hace 8 días o 15 días que pensamos a veces que el reino de Dios son casas blancas, son vestiduras blancas, donde todos nos amamos y todos estamos felices. Por favor, dile a la persona que tienes al lado tuyo, el reino de Dios es aquí y es ahora. Es aquí en la tierra y es en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Es el reino, no es solamente cuando sea ya en el futuro y estemos en el cielo, no, el cielo de Dios aquí en la tierra, ahora y conmigo, con usted, aquí con nosotros. Y es lo que el Señor Jesús quiere enseñar con esta parábola. No en el reino de los cielos, cuando llegues al cielo va a pasar esto, no, la idea es que pase esto, lo que está hablando este pasaje. Y los discípulos están esperando que pase algo con el reino de Dios. Las demás personas que siguen a Jesús, los seguidores, wow, el reino de Dios debe ser. Pero Jesús habla acerca de un proceso de crecimiento que a veces se toma el tiempo y que es necesario ser pacientes para que esto se dé. Inicia con el reino de Dios, que el reino de Dios es el plan de Dios. El plan de Dios, el propósito de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios eres tú, pero también el reino de Dios es el mensaje de Dios, lo que Dios quiere hacer aquí en medio de nosotros. La voluntad de Dios, eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es un castillo donde vamos, una casa o un templo donde vamos. El reino de Dios es el plan de Dios. Somos tú y yo cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso es el reino de Dios. Y este pasaje en Marcos capítulo 4 empieza diciendo, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Quisiera devolverme un momento a la semejanza de los reinos de Dios en las parábolas anteriores. En las parábolas anteriores veíamos que el reino de Dios, ¿cómo se refería a las parábolas? ¿Alguien recuerda? El reino de Dios es, ¿alguien se acuerda de la palabra? Semejante, gracias Luchito. El reino de Dios es semejante, o sea, se parece a como cuando un rey perdona, como cuando un hombre da el pago a otros. A eso se parece, a una actitud. Es semejante a una forma en como tú y yo nos comportamos. El reino de Dios transforma la manera en como tú y yo nos comportamos. Eso hace Dios. ¿Cuántos se incomodan con eso? Más o menos, pastor. Porque el reino de Dios transforma nuestra manera de actuar. Eso hace el reino de Dios. Pero no solamente transforma lo interno, sino que también transforma lo externo. Y esto viene hablando esta parábola aquí, en la forma en como tú y yo hacemos cosas. Hay algo importante en el reino de Dios y quiere enseñarnos esta parábola. Dice, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas. Y tú y yo tenemos que aprender a arrojar semillas. ¿Cuántos saben arrojar semillas? Pastor, es súper fácil. ¿Cómo que no vas a saber arrojar semillas? Pero cuando habla acerca de que el reino de Dios es semejante a una actividad de arrojar semillas, es que tú y yo tenemos que aprender algo importante en el reino de Dios y es compartir la semilla del reino. Y seguramente usted se va en su Biblia, ¿tiene su Biblia ahí abierta? Usted se va al versículo 1 y va a encontrar una parábola. ¿Qué parábola aparece por ahí? La parábola del sembrador.
la parábola del sembrador que tiene que ver con la semilla. Y la parábola del sembrador dice que la semilla es... ¿Alguien se acuerda? Pastor, no me pregunte más, diga nomás, hable. La parábola del sembrador es la palabra de Dios. Dice, es el mensaje del reino de Dios. Así que el reino de Dios es cuando un hombre, una mujer que asiste a una iglesia decide sembrar la semilla, compartir el mensaje de Dios, el mensaje del reino de Dios que ha venido aquí a la tierra y que podemos disfrutar tú y yo. A eso se parece el reino de Dios, cuando un hombre, una mujer esparce la semilla. Ahora, no se acaba ahí el versículo. Habla acerca de lo que pasa también con el hombre que arroja la semilla, o es el agricultor. Dale el anterior, perdón, el agricultor. Mire, el agricultor es clave y usted y yo somos los agricultores, los que esparcen la semilla. Usted y yo somos los agricultores. Pero también viene el momento de la semilla y el versículo 27 habla sobre eso. Por favor, léalo conmigo. El versículo 27 dice, ya sea que el agricultor duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto es importante y es el mensaje central de esta parábola. Esta parábola nos lleva a entender nuestro papel y el papel de Dios. Por eso te hablo que el reino de Dios es nosotros haciendo nuestro papel, pero también Dios haciendo su papel. Ya sea que esté despierto, que sea de día o de noche, la semilla brota y crece. Y la semilla es precisamente el mensaje de Dios. Cuando tú compartes de Dios a otra persona, cuando tú le hablas a alguien más acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, estás cumpliendo labor del reino de Dios. Estás haciendo labor del reino de Dios, de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Estás haciéndolo y esparces esa semilla. Y de pronto alguien diga, pastor, pero es que yo comparto y yo siento que no pasa nada. Yo no sé, cuando yo le digo a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo siento que como que no está sucediendo nada en la vida de esa persona. Y es lo que dice esta parábola. La parábola no está diciendo que el mensaje va a brotar de una vez, sino que va a venir paso a paso. El agricultor no se da por enterado qué es lo que pase cuando sucede la semilla, pero lo cierto es que la semilla va a brotar y va a crecer, sin que él sepa cómo. ¿Te has encontrado en algún momento en esta circunstancia en el que compartes de Dios a alguien en tu familia, en que compartes de Dios a alguien en tu trabajo, en que le dices a alguien, a tu pareja, a tus hijos, cómo hacerlo, cómo seguir a Dios? Le has hablado acerca de Dios, pero sientes que como que no pasa nada. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, esta parábola nos lleva a creer en el crecimiento, pero también a tener paciencia. Porque el agricultor siembra, pero no espera a que la semilla al otro día ya dé fruto. El agricultor esparce la semilla, pero no espera que ya rápido, venga a ver, necesito pagar deudas, necesito que usted me produzca, genere crecimiento rápido. No, el agricultor no espera eso, el agricultor es paciente. Y quisiera darte este mensaje a ti, que compartes el evangelio, que compartes el mensaje. Cada uno de nosotros tiene ese papel, pero a ti que compartes y que enseñas en un grupo en casa, para ti que compartes y enseñas en una área de servicio, que compartes en una escuela, quiero decirte esto: no te desanimes y no desfallezcas cuando no veas el fruto de lo que estás compartiendo, de lo que estás haciendo. Puede ser frustrante estar esperando a que la semilla haga así y dé el fruto, a lo que estás diciendo produzca fruto. Puede ser frustrante el esperar, pero quiero decirte que ese proceso de paciencia es un proceso también de formación para ti. Es un proceso en donde Dios te está ayudando a ser paciente y a esperar, porque finalmente, como dice el versículo 28, el crecimiento llegará. Dice el versículo 28, y es que la tierra da fruto por sí misma. ¿Quién es la tierra?
nosotros somos la tierra. La semilla es el mensaje. El agricultor, nosotros que sembramos la semilla. La tierra es clave para que llegue la semilla. En la parábola del sembrador, al principio encontrábamos que hay diferentes tipos de tierra y que depende de donde caiga la semilla va a producir fruto o no va a producir fruto. Pero la tierra tiene que ser buena para que el mensaje llegue y produzca fruto. Eso habla acerca de ti y de mí. ¿Estoy recibiendo la tierra? ¿Estoy recibiendo la semilla? ¿Soy buena tierra? Nos lleva a cambiar a nosotros. Pero cuando estamos en la posición de sembrar, tenemos que entender que la tierra da el fruto por sí mismo. Es decir, que no es por el agricultor. Es decir, que no es porque el agricultor esté ahí moviendo la semilla que va a dar crecimiento. No es porque el agricultor esté simplemente enfocado y desesperado y ansioso porque dé crecimiento, no. Porque la tierra por sí misma va a producir el fruto. ¿Qué hace con el agricultor esto? Darle paz y tranquilidad. Porque no se trata de él, sino se trata de la semilla y de la tierra. Quiero decirte esto, iglesia. Si tú compartes el evangelio, si tú compartes el mensaje de Dios, hay algo clave y es que no depende de ti, sino solamente dar el mensaje. No depende de ti, sino solamente regar y dar el agua. Es necesario que toda semilla reciba agua para poder tener los nutrientes. Pero ¿quién tiene los nutrientes? La tierra. La tierra tiene los nutrientes y la energía para poder producirle a esa semillita pequeña que pueda germinar. Lo que el Señor quiere enseñarnos con esto es que tú haz tu parte, que el Señor va a hacer la suya. Mira lo que dice en este otro versículo. Continúa diciendo, y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. ¿Cómo se da este proceso de fruto? ¿Cómo se da este proceso de crecimiento en la semilla? El crecimiento de la semilla se da por el cumplimiento de hacer la tarea, por el cumplimiento de que llegue la semilla en buena tierra y a su tiempo produzca el fruto. Ese crecimiento no depende del agricultor, sino depende de la semilla y de la tierra. Y tú descansas en eso. Y tú dices, Dios, he hecho mi parte, descanso en eso. Y esto es lo mejor del mensaje. Mire, no es una noticia para decir como, ok, ya no tengo que solamente sino desprenderme y descuidarme de esto y ya, y el Señor va a hacer su parte. No, sino que nos enfoca en lo que debemos ser más productivos, en lo que debemos enfocarnos más, en lo que debemos esforzarnos más, en lo que debemos trabajar. Llega el proceso de crecimiento en la vida de las personas. Y este crecimiento se va a dar porque Dios da el crecimiento. Dios pone a que la semilla germine. Y es necesario que la semilla, dice la palabra de Dios, muera para que pueda dar fruto. Es necesario. ¿Usted ha tenido alguna vez un frijolito y lo ha puesto en algodón con agua? ¿Qué le pasa al frijolito? Desaparece. Cuando usted lo pone con algodón con agua, de pronto le sale una hierbita por ahí y empieza luego a germinar y a salir un poquito de rama y luego empieza a salir un poquito de tallo y empieza a crecer la mata. Lo mismo pasa en el reino de Dios y en el mensaje que llega al corazón de cada persona. Cuando tú le compartes el mensaje a otra persona, necesita tener este proceso de formación y de crecimiento. Y la Biblia o esta parábola lo narra de esta forma. Dice que primero es semilla, luego, dice en el versículo 28, sale una hierba, una pequeña hierba, luego sale la espiga, que es la que va a sostener el fruto. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Es momento de recoger el fruto. Quiero decirte esto, iglesia. Tal vez haya personas aquí que son semillas, llevan poco tiempo, han empezado hace poco tiempo y son semillas,
pero anhelan estar aquí en el fruto y quisieran dar fruto ya, pero ¿por qué no se dan las cosas más rápido? ¿Pero por qué no puedo hacer aún esto? ¿Pero por qué? Y estás hasta ahora en el proceso inicial de ser semilla. Disfruta el tiempo cuando eres semilla, porque ya va a llegar el momento cuando seas el árbol que da fruto. Mientras tanto, disfruta el proceso de semilla. Luego le pasa lo mismo a la persona que está de pronto como hierba y que quisiera ya ser un tallo y que quisiera ya crecer y quisiera crecer rápido. Pero lo que nos habla esta parábola es que hay procesos para cada uno de nosotros, que dentro del reino de Dios hay un proceso que es necesario cumplirlo y esperar y ser pacientes. Si has llegado aquí a la iglesia hace poco y quisieras ver frutos en tu vida, esta parábola te habla acerca de ser paciente y esperar en el tiempo de ser formado. Si quieres ser semilla toda la vida, esta parábola te dice, no debes ser semilla toda la vida. Pueden haber cristianos aquí de hace mucho tiempo y esperar aquí diciendo, no, pastor, yo llevo aquí 30 años en la iglesia, soy semilla toda la vida, pero el reino de Dios te va a mover a dar fruto. Y si llevas 30 años siendo semilla, es momento de que pienses por qué no estoy dando fruto aquí en la tierra, por qué no estoy en el reino de Dios dando fruto. Y allí es donde te mueve el reino de Dios, a tu destino de dar fruto. No puedes ser semilla toda la vida. Si estás viniendo a este lugar y estás asistiendo aquí a la iglesia Cruzada Cristiana Restauración y Vida, vas a ser movido a dar fruto, a que cosas en ti cambien, mueran, para que el reino de Dios pueda establecerse, para que el reino de Dios pueda generar el fruto y podamos ser los que establecen el reino de Dios aquí en la tierra. Oramos en el Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero para que venga el reino de Dios, la voluntad de la semilla tiene que quebrarse para que pueda haber fruto. Necesitas crecer. Y la visión de la Cruzada Cristiana es, ¿alguien se acuerda? Generar un avivamiento espiritual permanente que genere crecimiento integral en las personas. Para eso te está moviendo el reino de Dios y la visión de la Cruzada Cristiana, para que tengas crecimiento. No queremos que te quedes como semilla, queremos que crezcas, que a la medida en la que se te riega empieces a crecer y a generar fruto. Y yo quiero preguntarte, iglesia, ¿estás generando fruto? ¿Estás en el proceso de dar fruto? ¿Estás aquí en este lugar porque quieres dar fruto? ¿O quieres ser semilla toda la vida? El reino de Dios te va a empujar para que des fruto, porque es el proceso de Dios. Dios tiene procesos. Y aquí en la iglesia Restauración y Vida tenemos procesos de formación y de crecimiento de las personas. Y quiero animarte para que cada vez más lo tomes como parte del reino de Dios. Que veas el proceso de formación, nivel 1, nivel 2, nivel 1 ahí empezando a hacer semillita, nivel 2, empezando a crecer la hierba, en el nivel 3 luego ya eres un tallo, en el nivel 4 que puedas empezar a dar fruto. De eso se trata el reino de Dios, de formación. De pronto el que venga a este lugar, me dijo alguien la semana pasada, pastor, me sentí regañado con su mensaje de la semana pasada. Salgo regañado y yo, bueno, qué bueno que la palabra te exhorte y te anime a cambiar. Pero el mensaje de hoy es para que te animes a ser parte de este proceso de crecimiento y a que te preguntes, ¿estoy dando fruto? ¿Estoy en el lugar donde voy a dar fruto? Y te sientas incómodo para poder crecer, que te sientas incómodo para tener el lugar, la buena tierra, porque la semilla del mensaje ha sido enviada y es la misma. Hay algunas personas que señalan y dicen, es el agricultor que no he crecido, por causa de la del agricultor no he podido crecer. Pero eso no es lo que dice la parábola. No es por causa de tu líder. Si tu líder fuera diferente, seguramente yo podría crecer. No, si el maestro que me enseña fuera diferente, si el pastor fuera diferente, entonces yo crecería. Eso no es lo que dice esta parábola. Lo que dice esta parábola es que el sembrador, el agricultor, no sabe cómo sucede el crecimiento. Que por más de que él haga su tarea, no sabe cómo sucede el crecimiento, porque el crecimiento se encarga Dios. Del crecimiento y del proceso de crecimiento de la semilla, Dios lo hace. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice, el apóstol Pablo dice, yo sembré y Apolos regó.
otra labor importante del agricultor, sembrar y regar. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el versículo 8, y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso lo veíamos la semana pasada, la recompensa. Pero mira, no se trata de que pienses si estuviera en un lugar mejor, si tuviera un maestro mejor, de pronto crecería. No, se trata de que mires, ¿eres buena tierra o no soy buena tierra? El mensaje de Dios está llegando a tu palabra, a tu corazón, para generar crecimiento, o simplemente se está quedando estancado. Si estás con buena disposición y si no es orgullo, si no es el sentimiento de pereza, de no querer avanzar, lo que hay en tu corazón, y estás viniendo con disposición, entonces es porque estás dentro del proceso de Dios para que generes crecimiento. Porque como dice el apóstol Pablo, el que da el crecimiento es Dios. Y yo no sé si esto te llena de paz, no sé si esto te llena de esperanza, pero tu crecimiento, el crecimiento espiritual de tu vida no se trata de una persona, se trata de Dios, del Espíritu Santo, que se encarga de arraigarte, de cimentarte en Él, que se trata de Él, de enfocándote Él en las cosas que Él quiere que te enfoques y transformándote. Se trata de Dios usando al pastor, usando al líder, usando al compañero, al servidor que está al lado tuyo para que tú crezcas. Por favor, mira a la persona que tienes al lado tuyo y dile: se trata de crecer. Y tienes que crecer. Tenemos que crecer como iglesia. Y no me refiero al número, me refiero a la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Tenemos que madurar y tenemos que crecer. Y termino con esto, iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que es la promesa que tenemos nosotros en nuestro corazón. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es lo que hace Jesús, es lo que hace el Espíritu Santo. Que el reino de Dios avance y que no se detenga. Que el reino de Dios sea semejante a la persona agricultor que se dispone a esparcir la semilla, que sea perfeccionada. Regrésamela si quieres un momento a la parte de crecimiento, la parte de atrás. Lo que Dios quiere es que tú y yo demos fruto, pero si tú estás dando fruto, no te quedes con el fruto. No retengas las manzanas, no retengas el fruto que has recibido, sino que por el contrario, disponte para ser como un hombre que decide, una mujer que decide esparcir la semilla. Algunos que dan fruto y retienen el fruto se apichan porque se llenaron de puros frutos dañados a su alrededor, porque no hubo quien que cogiera el fruto y lo pasara. La parte del fruto es importante y quisiera terminar con esto. Por favor, ponme atención en esto. La parte del fruto es importante porque el fruto tiene un tiempo para ser quitado. ¿Qué pasa si tú quitas el fruto antes? ¿Y si lo quitas después? Se pierde. Una vez me compré un lulo bien verde y lo llevé a la casa y lo dejé encima porque todavía estaba muy verde y estaba esperando que se pusiera más amarillito, pero pasó de verde a negro. Y yo, ¿pero en qué momento madura este lulo? Si tú eres de los cristianos que retienen su fruto y no dan a otros, te estás quedando con el fruto y estás apichando el fruto. El fruto que produces es para que otras semillas produzcan otros frutos, para que las semillas que tú estás produciendo produzcan a otros y esparzas el mensaje de Dios. Es importante la actitud del cristiano que refleja a Dios, pero es también importante el que proclama. Algunos cristianos se quedan con: no, pastor, yo solamente con el testimonio. Y no te quedes con el testimonio, con que otros vean que eres un buen árbol. Esparce la semilla que estás recibiendo, que estás produciendo. Esparce esa semilla, porque si no nos estamos quedando cortos con lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un hombre, o es como cuando un hombre esparce la semilla.
no sabe cuándo va a dar fruto, pero lo que sí sabe es que va a dar fruto. Porque sabe que Dios cuando empieza algo lo termina. Porque sabe que cuando Dios se dispone a hacer algo en la vida del creyente y el creyente se dispone, Dios va a insistir para que ese creyente dé crecimiento. Pero que se encarga el agricultor de enviar la semilla. Y yo quiero invitarte que si tú esparces la semilla en diferentes lugares, en grupos en casa o en áreas de servicio, con tu familia, no te canses de esparcir esa semilla. Pastor, es que mi hijo todavía no cambia. No te canses y sigue esparciéndola. Espera a que Dios produzca la semilla. Ten paciencia y espera. Y di, Señor, tú das el crecimiento. Ya esparcí la semilla, tú das el crecimiento. En algún momento va a producir fruto. Y descanso en eso. Señor, no se trata de mi habilidad y de mi conocimiento. Se trata de la semilla que fue compartida y de que tú das el crecimiento. Y descansamos en eso. Quiero decirte que sería feliz verte a ti dar el fruto, verte a ti con fruto así hermoso, lleno de frutos. Pastor llega dentro de 8 días aquí con manzanas, pero qué bueno verte a ti dando fruto y eso nos llena el corazón. Pero qué bueno que reconozcas no al pastor y digas, no, es que mi maestro y me enseñó el pastor Felipe, sino que digas, porque Dios permitió que yo pudiera crecer, porque Dios generó el crecimiento en mí. Ahí diré, bien, lo hice bien. Cuando no me reconociste a mí, sino reconociste a Dios, que es el que da el crecimiento. Cuando reconociste a Dios que hizo el proceso en tu vida, Él es el que da el crecimiento. Esta parábola, y cierro con esto ya, terminamos temprano. Esta parábola nos enseña que hay crecimiento en el reino de Dios y que no debes estancarte. Que hay procesos. Para ti que quieres anhelar el fruto, hay procesos. Espérate, vas a llegar al fruto, pero disfruta el proceso de Dios. Y cuando llegues al fruto, regrésate y conviértete en el agricultor que esparce semillas, porque de eso se trata el reino de Dios. No de venir un domingo a sentarnos y disfrutar de un mensaje y una semilla, sino de seguir creciendo. ¿Y cuántos quieren crecer? Párate por favor y oramos y le decimos, Señor, queremos crecer. ¿Cuántos se van con hambre? Ay, pastor, yo quería que se demorara 30 minutos más. Si quiere, levante su mano en señal de decirle, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero dar fruto. El reino de Dios habla acerca de los frutos en la vida, un cambio de actitud, pero también un cambio visible en mi vida. Que hayan no solamente actitudes internas, sino que también se refleje en mi exterior, en mi comportamiento, en mis acciones diarias. Yo oro para Restauración y Vida, la iglesia que me has puesto a pastorear. Yo pido para que sea una iglesia, Señor, seamos una iglesia que comparte, que envía el mensaje, como el agricultor que extiende el reino. Y nos has puesto en una tierra que es Fontibón, en muchas personas que aún necesitan escuchar el mensaje. Yo pido para que tú nos ayudes a compartir el mensaje, a extender el reino de Dios. Yo oro, Dios, por este 1,5 millones de personas que tiene Fontibón de habitantes. Por favor, ayúdanos a ver crecimiento también en las personas que reciben la palabra, que cada vez más personas reciban la palabra, que podamos compartir como agricultores y saber que tú en algún momento darás el crecimiento, sea aquí en la iglesia o sea en otro lugar, tú vas a dar el crecimiento, pero que podamos ser luces encendidas y puestas en lo alto en diferentes lugares. Oro por los empresarios que son luces con sus trabajadores. Oro por los trabajadores que han sido puestos en lugares de renombre, para que sean luces con las personas que tienen a cargo. Y oro por aquellos que son fieles en sus trabajos, para que sean luz en aquellos lugares donde han sido puestos. Por favor, Dios, que como semilla podamos ir creciendo poco a poco en el proceso en el que tú llevas a tu iglesia.
por favor, Señor, como iglesia, Restauración y Vida, quizás hemos querido ver más frutos. Hemos querido anhelar o hemos anhelado más manifestaciones del reino de Dios aquí en la tierra, en Fontibón. Pero, Señor, tenemos paciencia y descansamos y creemos que tú nos llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que tú perfeccionas esta obra. Y descansamos en eso y tenemos paciencia. Si somos semilla, si somos tallo o si somos del que da fruto, del árbol frondoso que da fruto, descansamos, Señor, y hacemos nuestra labor, porque tú eres el que da el crecimiento. Y, Señor, yo oro para que tú nos muevas a cada uno de nosotros a querer crecer, a ser parte de un proceso de formación, a ser parte de la iglesia donde nos has puesto y nos has establecido aquí en Restauración y Vida, que podamos crecer. Y como es el lema de la iglesia, que podamos ser como árboles frondosos, que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen prospera. Que así sea en cada uno de tus hijos en esta mañana, en este día, en esta semana y de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, ¿podemos decir amén? Amén, amén. De un aplauso a Dios. Hay una canción con la que quisiera que termináramos que dice: Señor, tu espíritu me lleve a todo lugar. ¿La tenemos? Cántela conmigo juntos y digámosle a Dios: que tu espíritu me lleve sin fronteras. Ahí. Y que tu espíritu me guíe más allá de las barreras, más allá a donde tú me llames. A donde tú me llamas, tú me guías, tú me llevas más allá de los donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. Una vez más, que tu espíritu me guíe sin fronteras, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. A donde tú me llames, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de los donde puedo estar confiado, donde puedo estar confiado. Al estar en tu presencia, y a tu nombre clamaré, a tu nombre clamaré. Y en ti mis ojos fijaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad y en tempestad. Descansaré en tu, pues tuyo soy, pues tuyo soy, hasta el final. Así es. Somos de ti, Señor. El reino de Dios se ve manifiesto en la semilla, en el hombre y en la tierra. Y en conjunto hacemos la obra de Dios. Señor, llévanos más allá de lo soñado, más allá de lo que hemos pensado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú vienes por primera vez a la iglesia, quiero decirte que hemos preparado un detalle, una bolsita para darte. Hay un equipo que está atrás, en la parte de atrás, esperando para saludarte y darte un mensaje también de parte de Dios. Para todos los demás, que Dios les bendiga. Hay tinto y aromática para que disfrute y comparta y abrace a alguien. También están vendiendo arepas y chocolate.